Bueno, me habían pedido compartir con ustedes acerca de los derechos del niño. Veo que están compañeros y compañeras de otros países. Lo voy a hacer en resumen, tratando de ubicar el contexto del sistema interamericano de derechos humanos. Obviamente, tocaré ahí algunos puntos de convenciones eh, interesantes acerca de los derechos de niñez y adolescencia. Las voy a ir compartiendo además en relación a nuestro Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, que creo que es muy similar al de varios países y que involucra, yo pienso que el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador del año 2003 fue tan interesante en el sentido que fue una construcción conjunta con varias organizaciones de niñez y adolescencia y obviamente eh, trajo eh, muchos principios y garantías importantes, a tal punto que la propia Constitución del año 2008 inclusive estaba ya en armonía con el Código de la Niñez que era anterior a la Constitución. Entonces es un Código de la Niñez muy garantista. Aprovecho para enviarle mis saludos al doctor Saidán. También estuve escuchando su ponencia. Me alegra mucho siempre escuchar a una persona que además de ser un profesional maravilloso, es un ser humano así, maravilloso. Así es que muchas gracias. Yo también he salido muy nutrida el día de hoy. Yo también estoy enfermita, creo que compartimos la enfermedad, así es que estamos en estas todos. Bueno, yo más o menos como les indicaba entonces, queridos compañeros y compañeras, eh, cuando Damián me dice, hablemos un poquito acerca de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes y ubiquémoslo en el sistema interamericano de derechos humanos y la protección de los derechos humanos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Claro, me remonto entonces a ese conjunto, ¿no es cierto?, de tratados, de instituciones y de personas que en el marco de la Organización de Estados Americanos, que ustedes saben que reúne a 35 estados independientes de América, busco y ubico todo este tema de la protección y garantía de los derechos humanos de niñez y adolescencia. Ahora bien, en el sistema de derechos humanos, sabemos que tiene su origen, ¿no es cierto?, en la Convención Americana de Derechos Humanos, más comúnmente y denominado por nosotros como el Pacto de San José, y es la Carta de la OEA que la crea, ¿no? Crea este organismo regional y su funcionamiento. Ahora bien, cuando hablamos de los órganos que integran este sistema interamericano de derechos humanos, siempre tenemos que tener presente dos instituciones que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es muy importante aquí entonces ponernos a hablar de qué considera el sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto a un niño, a una niña, a un adolescente. En varios tratados de la OEA no es que encontremos una definición clara, no es que encontremos que se cita claramente, sin embargo, hay varios tratados de derecho internacional privado de la OEA que definen a la niñez y a la adolescencia. Por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Concretamente, en el artículo 2, nos dice se considera menor a quien no haya cumplido 18 años. Y vamos a ver cómo esta convención es tan importante también en mi país cuando administramos justicia y nos corresponde, por ejemplo, establecer una pensión alimenticia cuando existe una situación en la que se tenga que cumplir en otro país, ¿no es cierto? Vamos a irlo discutiendo más adelante. Entonces, como miramos en esta convención, se dice quien no haya cumplido 18 años. Igual sucede en la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, que en el artículo 2 también señala, se considerará menor a toda persona que no haya cumplido, y en este caso señala 16 años. La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, en su artículo 2,
establece que menor es todo ser humano cuya edad sea inferior a 18 años. Es decir, eh, entendemos entonces que al niño, a la niña o al adolescente se refiere a aquella persona que tiene los 18 años incompletos. En mi país, el Código de la Niñez y Adolescencia define la niñez hasta los 12 años y la adolescencia, niñez y adolescencia, niñez, o sea, los que no cumplen hasta los 12 años, y obviamente hay la situación de la adolescencia desde los 12 hasta los 18 incompletos. Pero vamos y concretamente entendemos entonces, nos referimos al artículo 1 sobre la Convención de Derechos del Niño, que nos dice claramente que entendamos por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad. Y ello también ha sido materia de pronunciamiento, obviamente en las opiniones consultivas, concretamente en la opinión consultiva 17/02 del 28 de agosto del 2002. Como vemos, lo que está establecido en la OEA, así como en la ONU, en realidad son coincidentes a la definición y podemos establecer entonces que todo niño o niña es un ser humano con menos de 18 años. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre también habla, y concretamente en el artículo 8, toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a la protección, cuidado y ayudas especiales. Es otra de las declaraciones que forman parte de esta serie de tratados y convenios internacionales y declaraciones que hace énfasis en una situación concreta que podemos tenerla acá, como establecer claramente los derechos de los niños. Igual la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, en el artículo 19, nos dice que todo niño tiene derecho a medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, del Estado y de la sociedad. Eh, Vamos a hacer mucho énfasis en el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre todo cuando les mencione el cuadernillo de niñez y adolescencia, que recoge varias sentencias en las que de manera explícita la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha abordado temas para protección de la niñez y adolescencia. También el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte hace alusión a los temas de niñez y cómo debería ser su tratamiento. Al igual que la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de las personas, que concretamente, por ejemplo, en el artículo 12, nos dice que los estados partes se presentarán recíproca cooperación en la búsqueda, en la identificación, localización y restitución de menores que hubieran sido trasladados a otro estado o retenidos en este como consecuencia, por ejemplo, de desaparición forzada o de situaciones que obviamente inmiscuyen también a la sustracción de menores. De igual manera, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales, culturales, el protocolo de San Salvador, resume, por ejemplo, en su artículo 7, que reconocen que el derecho al trabajo al que se refieren los artículos precedentes suponen que toda persona, en el goce de condiciones justas, equitativas y satisfactorias, deberán garantizar condiciones adecuadas para el trabajo y concretamente hacen alusión a situaciones de niñez y adolescencia en relación a la prohibición del trabajo nocturno, a labores insalubres o peligrosas para todos los menores de 18 años y en general de todo el trabajo que pueda poner en peligro la seguridad,
eh, moral o moral, y así también cuando se trate de menores de 16 años, las jornadas de trabajo deberán subordinarse a las disposiciones sobre, por ejemplo, permitirles la educación, los derechos a la educación, y obviamente ningún trabajo podrá impedir una asistencia escolar o una limitación a ningún derecho que se considere, en este caso, en el que se limita la educación de un niño, de una niña o un adolescente. Ahora bien, como les decía, es muy importante y bueno, yo le tenía abierto por acá, pero yo soy mala en esto, Eric, de compartir las pantallas. Si tú podrías abrir, por favor, el cuadernillo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a niñez y adolescencia, que concretamente es el cuadernillo número 5 de niños, niñas y adolescentes. Eh, tiene el último registro hacia el año 2021. Como ustedes podrán ver en ese cuadernillo que ya nos va a ubicar Eric, están todos los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes en relación, por ejemplo, a su personalidad jurídica, al derecho a la vida, al derecho a la integridad personal, al derecho a la protección de la familia, a la adopción, el derecho al nombre, a la identidad de género, a la nacionalidad, a la igualdad ante la ley, al derecho a ser oído, al derecho a la educación e inclusive al trabajo infantil. Es muy importante entonces, como ustedes ven, y también vi que les recomendó el doctor Salim, el uso de estos cuadernillos para nuestro trabajo y nuestro ejercicio profesional también. Y en este cuadernillo, concretamente, mencionamos que en materia de niñez y adolescencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos trata de forma pormenorizada concretamente el alcance del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este artículo nos resume esa obligación estatal que se suma a las generales del respeto y garantía sin discriminación en aquellos casos en que la persona titular de los derechos es menor a 18 años. Es muy importante entonces mirar cómo ha hecho este análisis la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aborda temas concretos respecto a los sujetos de protección, la definición del sujeto protegido, habla y concretamente de este desarrollo progresivo y de la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Además, muy importante aquí en estas sentencias se pueden visibilizar cómo se puede aplicar el principio del interés superior del niño, que este principio ustedes saben que no tiene contenido, ¿no? Los principios no tienen contenido, sino nosotros le damos el contenido de acuerdo al caso concreto. Muy importante entonces para mirar que cuando tengamos que aplicar el principio del interés superior del niño, la Corte Interamericana se pronuncia en casos, inclusive por temas respecto a cómo podemos aplicarlos. Yo quería compartirles, por ejemplo, que en el artículo 3, porque voy a hacer énfasis en el principio del interés superior del niño, para que después pongamos con ustedes unos ejemplos de cómo aplicarlos. En el artículo 3, en el inciso primero de la Convención de los Derechos del Niño, se consagra el principio del interés superior del niño. Si bien no explica o define qué se entiende por mencionado artículo, sí trata de identificar el rol, especialmente ubicando la doctrina para conceptualizar y establecer los límites, así como los alcances para el mismo. En nuestro país, por ejemplo, en el Ecuador, en la Constitución de la República del Ecuador, reconoce este principio, reconoce el principio del interés superior del niño, niña o adolescente. Y lo hacemos especialmente garantizando y con fundamento
en que los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen un tratamiento prioritario, un trato preferente. Y obviamente nuestra Constitución reconoce el amplio catálogo de derechos, como les decía, una Constitución muy garantista, la del 2008, unido a un Código de la Niñez como ley orgánica que también tiene ese mismo tratamiento de absoluta garantía a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Comentarles acá, nosotros, por ejemplo, en mi país, antes del 2003, veíamos a los niños, a las niñas y a los adolescentes como objetos de protección, es decir, enfocándolos dentro de esta situación irregular, que eran objetos y objetos en el sentido de que los adultos eran los que elegían, elegían las demandas, elegían cómo proteger los derechos y los niños eran nada más que considerados objetos de protección. En el 2003 cambia este paradigma y obviamente nos ubicamos, al igual que muchos países de ustedes, como un sujeto de derechos y nos adentramos en esta doctrina de la protección integral de la niñez y adolescencia, que obviamente lo primero que identifica, y de hecho así lo hace también el Código de la Niñez y nuestra Constitución en el Ecuador, como la niñez y adolescencia como sujetos protegidos, ¿no? Eh, nosotros en el Ecuador, por ejemplo, tenemos clarísimo, tratamos de no seguir mencionando menor, porque decimos no es menor a nadie, son sujetos de derechos y son niños, niñas y adolescentes. De hecho, el Código de la Niñez, por ejemplo, menciona la definición del niño y de la niña y nos dice, como ya les había dicho, niño, niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad y adolescente es la persona entre 12 y 18, incompletos. Entonces, tratamos obviamente de que no mencionar en las causas como menores, ¿no? Sino o menores de edad y hacemos mucho énfasis en aquella situación cuando protegemos y cuando sentenciamos acorde a un caso de niñez y adolescencia. También en nuestra Constitución, el artículo 44 de la Constitución pone un rol preponderante en la protección de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes al Estado, a la sociedad y a la familia. ¿Por qué identificamos aquellas situaciones? Porque consideramos que el Estado, obviamente, y está contemplado en la Constitución, es aquel que tiene la obligación de garantizar, por ejemplo, la política pública y los planes, programas y proyectos para favorecer el cumplimiento de los derechos fundamentales de niñez y adolescencia. Obviamente, otro de los responsables es la familia. Si bien también la Constitución de la República establece las diversas formas de vivir en familia, porque ustedes saben que con el tema migratorio en mi país hay muchas familias que nada más están integradas por de pronto una abuelita, los niños, pueden ser inclusive los vecinos y un niño. Es decir, hemos dado, al igual que en varios países de Latinoamérica y a nivel del mundo, respetamos estas diversas formas de vivir en familia, a la vez que le damos una responsabilidad también a esa familia en la protección de los derechos de los niños. Y obviamente, además, el Estado, la familia, está la sociedad. La sociedad en el sentido de que, obviamente, somos parte del apoyo al funcionamiento de un sistema integral de protección de derechos y también al sistema en el que se desarrolla un niño para tener eh, su, su desarrollo integral de manera adecuada, de manera óptima. En este sentido es que obviamente la Constitución, ya en el artículo 45, la Constitución del Ecuador, nos dice que los niños, las niñas y los adolescentes gozan entonces de todos los derechos que son comunes a todo ser humano, además de los específicos para su edad. Y
son la integridad psicológica, la integridad física, la identidad, un nombre, la ciudadanía, la salud integral, nutrición, en fin. Todo ello está en armonía con lo que señala el artículo 19 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así hace énfasis en cómo aplicamos entonces el interés superior de un niño, de una niña, un adolescente, y cómo le podemos aplicar al caso concreto. Les voy a plantear aquí un ejemplo y de pronto también si ustedes me podrían compartir algunos para irlos discutiendo, sería muy interesante. Miren, les voy a comentar un caso que llegó a la sala de familia, por ejemplo, en el que se establecían el derecho a la identidad porque se había demandado la paternidad y a la vez se demandaba la paternidad y una fijación de pensión alimenticia. Eh, el juez de primera instancia llama a una audiencia y se da cuenta que en esa primera audiencia no había solicitado el ADN, suspende la audiencia, vuelve a convocarla y entre el lapso de tiempo había pasado ya más de 3 meses, vuelve a tener la audiencia y no tenía el ADN, no tenía el resultado. Sin embargo, él decide que va a aplicar el principio del interés superior de un niño, de una niña, de un adolescente y que en el caso concreto va a establecer una pensión alimenticia para de manera posterior establecer la identidad. Entonces, nosotros en la sala, al revisar aquella situación, no podríamos dejarla pasar porque esa es una mala manera de aplicación del principio del interés superior del niño. ¿En qué sentido? En que si yo tengo que darle y reconocer la paternidad, ese es el núcleo duro, la identidad de ese niño y de esa niña, y obviamente lo que deviene de aquella identidad, que es la pensión alimenticia. Si no, si dejábamos una sentencia de esa manera, primero, mal aplicado el principio del interés superior, porque ¿para cuándo después la paternidad? Entonces, esa es una mala manera de una aplicación del principio del interés superior del niño y de la niña. No sé si alguno de ustedes quiere preguntar o poner algún ejemplo o hacer un comentario de algún caso en el que ustedes han visto que se aplica el interés superior del niño o de la niña, porque obviamente el principio del interés superior está contemplado en los convenios y tratados internacionales y entiendo que también de los compañeros que están fuera será en sus propias leyes orgánicas. No sé si alguno quiere comentar algo. Y claro, Sí, doctora. Justamente el usuario asesores jurídicos, que se encuentra como asesores jurídicos, ha levantado la mano para compartir su experiencia referente al principio. gracias, Eric. Doctora, siga, por Doctora, favor. buenas noches. Soy la doctora Isabel Fraga. Doctora, yo tengo un caso muy específico. Resulta que dos menores de 4 años, la sala especializada de la familia, ¿no? De la Corte Provincial, les puso medidas cautelares a dos niñas de prohibición de salida del país sin que ninguna de las partes haya pedido. ¿Cuál es el caso, doctora? La madre salió como funcionaria diplomática, salió del país por traslado de trabajo. Y resulta que el padre, en vez de darle el permiso de salida para las menores, el padre hizo un incidente de tenencia. En primera instancia, la jueza de tenencia le ratificó la tenencia a la madre, indicando que la madre se fue por trabajo. El padre apeló. Los jueces le dieron de la Corte Provincial la tenencia al papá. Sin embargo, el papá tenía una investigación penal por un presunto abuso sexual contra una de las niñas. Sin embargo, los jueces, después de un mes de haber emitido la resolución, sin que el padre pida absolutamente nada,
ellos ni siquiera motivando el interés superior de las niñas, les ponen medidas cautelares de prohibición de salida del país. Y como usted conoce, la Constitución dice que la prohibición de salida del país es única y exclusivamente para garantizar que el procesado acuda a juicio o por alimentos. En este caso de dos niñas de 4 años, me parece que era desproporcionada, también ilegítima por parte de los jueces de la Corte Provincial e ilegal. Entonces, se hicieron los recursos, se pidió inclusive que se declare la nulidad porque las niñas está contra el CONA y contra la Constitución y no hicieron caso. En vista de que no hicieron caso, los jueces se presentó una acción de habeas corpus porque las niñas prácticamente están retenidas, no pueden salir del país. La madre ya regresó del país por cuanto tenía que estar con sus niñas menores y tuvo que regresar, pedir al trabajo que la regresen por reunificación familiar. Entonces, se ha pedido un habeas corpus para que se levanten estas medidas porque se les pidió a los jueces que indiquen en qué el interés superior de las niñas ponerles estas medidas restrictivas que no pueden salir del país. Sin embargo, pues el juez que conoció el habeas corpus tampoco dijo que no levantó las medidas, indicando de que tenían que haberlo hecho directamente, pedirle que a los jueces de la corte que levanten las medidas estas cautelares. Entonces, yo le pregunto a usted, señora doctora, em, esto es interés superior, eso es velar por el interés superior de los niños, a sabiendas de que si es que los jueces no podían poner, ya que el padre, si no les da permiso de salidas, las niñas no pueden salir. Ujú. Bueno, a ver, voy a empezar señalando que no puedo hablar de casos concretos. Concretamente, ¿por qué? Porque yo también soy jueza y porque hay un respeto a la independencia Ujú. interna también de los jueces y las juezas, así es que, pero voy a dar algunas situaciones que obviamente podrían mirarse, ¿no? A ver, vamos a empezar hablando que hay un conflicto, como todos los que llegan a la función judicial y que concretamente están relacionadas a un conflicto entre papá y mamá. Por lo general, ¿qué trámites desarrollamos en las cortes? Este momento, obviamente alimentos, que parecería que no debería, porque obviamente la obligación de los alimentos está siempre y debería ser cumplida, pero son el mayor número de causas. Luego están las medidas de protección, que se dan ya, obviamente, cuando hay una ruptura y hay una situación de conflicto entre las dos partes y piensan que los niños, las niñas y los adolescentes son los que tienen que pagar estas situaciones de conflicto de sus padres. Después de ello está la tenencia. La tenencia es otra de las figuras, de las causas que se presentan ante el sistema de justicia, con un adicional, y les hago un paréntesis acá en torno a la tenencia. En nuestro, en nuestra en nuestro sistema, en este momento, nosotros teníamos una norma en el Código de la Niñez y Adolescencia en que en los casos de tenencia se prefería a la madre. Eso pasaba cuando había un interés o había que mirar entre los dos, se veían las mejores condiciones, no, se prefería siempre a la madre. Y de entrada también estaba la norma de preferencia materna. La Corte Constitucional en una sentencia con un voto de mayoría del doctor Herrería, en un voto concurrente del doctor Ramiro Ávila, con un voto salvado de la doctora Teresa Núquez y Carmen Corral, definió que la tenencia es un 50 y 50. Se eliminó la preferencia materna. Consecuentemente, este momento las causas en los juzgados se tramitan en un 50 y 50. Si bien el voto concurrente del doctor Ramiro Ávila, por ejemplo, es interesante en el sentido que nos dice que ojalá podamos nosotros resolver mirando el ejercicio de coparentalidad y corresponsabilidad. Sin embargo, hay casos en los que no se puede en el sentido de que es difícil mediar.
es difícil mediar cuando hay una situación de conflicto o hacer un ejercicio de corresponsabilidad y nos toca decidir las mejores condiciones. Y obviamente estas mejores decisiones de los niños, de las niñas y de los adolescentes están atadas ¿a qué? A escucharle al niño o a la niña, a ponerle en el centro al niño o a la niña, porque de ellos es el derecho. Y ahí ubicar qué padre o qué madre es la que tiene, el que tiene las mejores condiciones. Cuando usted va a aplicar el principio del interés superior, no puede decir que lo aplicó si no le escuchó al niño o a la niña. Y no importa la edad, porque obviamente usted puede hacerse acompañar de un equipo técnico que son psicólogos, peritos, que nos dicen y nos establecen claramente algunas situaciones de los niños y las niñas y con eso nosotros tomamos mejores decisiones. Desde esa sentencia hemos tenido muchos casos en los que inclusive hemos decidido las tenencias para sus papás, en el sentido de que los hombres también son buenos cuidadores y puede haber este cambio de roles, porque existe un estereotipo fuerte que solo las mujeres podemos criar y solo somos buenas madres, y no es así. También los papás tienen muchas cualidades para ser cuidadores. De lo que usted me indica, le voy a hablar de manera general en qué sentido. Gracias. Si hay una pugna de temas de tenencia, obviamente se está eligiendo ahí, se está viendo quién de los papás es el más adecuado para tener la tenencia de sus hijos. Lamentablemente, el ejercicio profesional también, porque lo he ejercido y porque conozco, también debería ser más cauteloso en el tema de desprestigiar a la otra parte para pretender pugnar por una tenencia, cuando nada más y simplemente hay que mostrar las mejores condiciones y obviamente atarlo al derecho de los niños y al deseo de los niños a saber escucharles, porque usted no puede decir yo escuché y después decido lo contrario, porque el mismo Silero Bruñol, que es un perito que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ustedes revisen las sentencias, nos dice, si usted, señor juez, se va a apartar de lo que le dice un niño, de lo que le pide un niño, una niña o un adolescente, tendrá que fundamentar hasta en triple carga porque se aleja de lo que le pidió. Concretamente, hay varias situaciones, por ejemplo, en las que, especialmente con medidas de protección, no sé si ese caso es el suyo, se solicita que hay peligro de que se lleven a un niño o a una niña y consecuentemente se retengan pasaportes, se solicita también que no se les permita salir del país por, además del elevado índice de inclusive sustracciones internacionales, pese a que nuestro país más bien es receptor, especialmente de España, el más alto es receptor el Ecuador en torno a sustracciones internacionales. Sin embargo, sí se pueden dar medidas de protección en ese sentido. Obviamente, las medidas de protección están sujetas a un cambio de circunstancias, porque el derecho de familia también tiene muchos cambios de circunstancias. Cuando un juez o una jueza aplique el principio del interés superior, tendrá entonces que fundamentar y motivar su decisión en haberle escuchado al niño, en sentenciar acorde a lo que determinan las pericias del equipo técnico multidisciplinario y cómo se la recomienda. Yo por eso siempre reitero el hecho de que gran parte de la Administración de Justicia reposa en los informes de los peritos psicólogos de trabajo social, que tienen que ser pericias serias y además libres de estereotipos de género. Cuando en el caso suyo, obviamente, no esté de acuerdo con una decisión, inclusive de corte provincial, existen otras vías y se tiene que agotar, porque cuando hay una injusticia, inclusive después de haber agotado todas, hasta de casar y que le nieguen, porque en temas de familia por lo general no son objeto de casación, se puede llegar a la Corte
Constitucional para tener mejores posturas acerca de lo que consideramos un injusto. Sin embargo, debo anotar acá que de hecho en las medidas de protección contempladas en mi país en el artículo 79 y 215 del Código de la Niñez y Adolescencia permiten algunas de esas decisiones en casos especiales, sobre todo de protección de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Eh, Y por si algo le contesto y le sirve, pero de verdad no puedo comentar un caso as- concreto porque no sería ni siquiera ético hacerlo. Así es, doctora, le agradezco infinito su No, gracias a respuesta. usted. Pero solo la última pregunta. ¿Es procedente ponerles, sin pedido de ninguna de las partes, ponerles medidas cautelares de prohibición de salida del país cuando, a sabiendas de que las Yo niñas puedo, como juez o como jueza, sí puede poner? disponer de oficio Ah, medidas de ya, protección. Es mi obligación. Si yo veo una situación de ¿no? alerta o de alarma, Claro, de el protección. juez de la niñez y adolescencia de cualquier nivel está obligado a solicitar medidas de protección. Por ejemplo, Totalmente de acuerdo, hay pero casos estas en que son los peritos cautelares. hay casos en que los peritos, por ejemplo, nos determinan claramente situaciones de riesgo y los jueces y las juezas tienen esa potestad. O sea, Y usted previsión de también tiene la potestad de ir ante salir. nuestros superiores para lograr que se revea cualquier Sí. situación que sea un injusto. Muchas gracias, doctora. No, Le a las agradezco órdenes. infinito. De hecho, en mi país, la Corte Constitucional del Ecuador, y esta sentencia es muy interesante, la 06415 CEPCC, nos dice que nos indica que el interés superior constituye un principio cardinal en materia de niñez y adolescencia, mismo que se debe fundamentar en todas las decisiones, sean administrativas o sean judiciales, porque cualquier decisión obviamente que afecte a los derechos de la niñez y adolescencia. La Corte Constitucional considera que eh, si bien nosotros en nuestro ordenamiento constitucional, en nuestro ordenamiento de nuestra ley orgánica, tenemos ya contemplados los derechos de niñez y adolescencia, es muy importante tener esta protección constitucional reforzada que está fundamentada en la necesidad de otorgar un estatus garantista a las especiales condiciones que reviste la niñez. Y el principio del interés superior, nos dice la Corte, siempre debe ser leído en forma conjunta con el trato prioritario y la prevalencia de la satisfacción de las necesidades y las consideraciones que fueran retomadas posteriormente, ¿no? El principio del interés superior de los niños, de las niñas, de los adolescentes implica considerar de manera primordial su condición cuando se tomen decisiones que les puedan afectar. Es lo que les decía, está unido entonces de manera integral al derecho de escucha. El derecho de escucha, por ejemplo, en nuestro ordenamiento no solamente está en la Constitución, en el Código de la Niñez, en los tratados y convenios internacionales, sino en la propia norma procesal, es decir, en el COGEP. Por tanto, no es que nosotros podemos aplicarlo o no, sino que al estar en una norma de procedimiento, no es susceptible de interpretación, sino de qué? De aplicación. Eh, la norma del COGEP concretamente nos dice, y les voy a leer del artículo 32 del Código de la Niñez, del Código Procesal, concretamente nos dice, ¿no? El 31, cuando las niñas, los niños y adolescentes serán escuchados en los procesos en los que se discuta acerca de sus derechos. Muchas de las causas que tenemos conocimiento en la sala, en las que se está discutiendo tenencia, patria potestad, llegan de los juzgados de primer nivel y no miramos que se les haya escuchado. Pero si estamos resolviendo su vida y estamos resolviendo una privación de patria potestad, que ustedes saben que es
de las más complejas, cómo es que no le vamos a escuchar al niño o a la niña o al adolescente. Y aquí, ojo, no podemos decir que ya le escuchó el perito o que la trabajadora social ya hizo su intervención, sino que nosotros tenemos que cumplir con esa obligación de escucha de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Insisto en aquello porque cuando hemos cumplido con esa escucha, muchas de las veces cambiamos diametralmente lo que estamos leyendo en el proceso y podemos observar situaciones que acompañados de los peritos psicólogos podemos determinar varias situaciones en el caso concreto para dar con lugar o no eh, una, una pérdida de patria potestad o una suspensión de patria potestad, la tenencia, porque es básico el derecho de escucha para decir que yo apliqué en esa causa el principio del interés superior. Eh, Ahí Farid Simon, por ejemplo, manifiesta que el Código de la Niñez y Adolescencia de Ecuador para la determinación del interés superior en un caso concreto establece la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de los niños, de las niñas, los adolescentes, en la forma que más convenga a la realización de sus derechos y garantías. Además nos dice, no puede ser invocado en contra de norma expresa. Se debe escuchar previamente la opinión del niño, de la niña y del adolescente que esté en condiciones de expresarla y prima sobre el principio de la diversidad cultural. Adicionalmente, se establece, dice él, la obligatoriedad de escuchar la opinión del menor que esté involucrado, del niño, adolescente que esté involucrado, y nadie puede resolver una causa sin haber cumplido con este requisito tan importante que es cumplir el derecho de escucha. De hecho, entonces, ahí miramos lo que dice el Comité de los Derechos del Niño y concretamente la observación general número 14 del año 2013 ha considerado el principio del interés superior del niño como un derecho sustantivo, un principio jurídico de interpretación, interpretativo fundamental y además una norma de procedimiento. Es decir, le está como principio, yo le doto de contenido, acorde al caso concreto, protejo los derechos fundamentales y además está en la norma procesal y por tanto es de obligatorio cumplimiento. Hago énfasis entonces en que el principio del interés superior del niño tiene como objetivo, y así lo señala el Comité de los Derechos del Niño, el de garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos que están reconocidos en la Convención y el desarrollo holístico del niño que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico, social del niño. Consecuentemente, es el Estado el que también debe asegurar que estas garantías procesales necesarias hagan efectivo el principio del interés superior del niño. Por eso, y les digo siempre, exijan ustedes que cuando se tome una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños, en realidad a la niñez en general, esta, esta decisión deberá al menos señalar y tener en cuenta el principio del interés superior del niño, señalar cómo se ha cómo se ha respetado el derecho del niño, en qué criterio se ha basado una decisión y cómo se ha hecho una ponderación de los intereses del niño frente a las otras consideraciones y concretamente de los adultos, ¿no? Y las posibles repercusiones también de cualquier situación negativa de una decisión. El, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas le concede un valor de principio general y además orientador de interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención sobre Derechos del Niño.
Concretamente, entonces, mirar cómo, si bien vamos avanzando en torno al principio del interés superior, al- obviamente a qué sujetos protege, mirar eh, que es a la vez que es un principio, es una garantía y a la vez es un derecho, y que el Código de la Niñez y Adolescencia en mi país considera entonces a este principio del interés superior como un principio básico para la protección integral de los derechos humanos de los niños, de las niñas, de los adolescentes. También el código habla de la igualdad y no discriminación como otro principio importante y además la efectividad y la prioridad absoluta en torno a niñez y adolescencia. Em, Cuando nosotros estudiamos entonces, y así lo contempla también la normativa del Código de Niñez y Adolescencia, y nos limitamos a hablar de los derechos de los niños, lo hacemos y agrupamos a los derechos en el código. De hecho, están agrupados en 4 grupos. Son los derechos de supervivencia, los derechos de desarrollo, los derechos de participación y los derechos de protección. De esos habla nuestro código. Concretamente, en el grupo de la supervivencia, se encuentran un compendio de derechos. En estos de supervivencia, entonces, constan el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a no participar de conflictos armados. En este grupo de supervivencia, y por ejemplo, eh, de los casos que más conocemos, obviamente el nosotros asimilamos que cuando hay una demanda de alimentos es un símil a un derecho de supervivencia porque es un derecho a la vida. ¿Y por qué señalamos aquello? Porque el derecho de alimentos no implica la pensión alimenticia per se para comprar alimentos, sino involucra varias aristas para el desarrollo integral de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. Por ejemplo, salud, educación, vivienda, vestido, recreación. Y además, siempre hacemos énfasis en que, de acuerdo al 169 del COGEP, por ejemplo, para fijar una pensión alimenticia, se tiene que exponer de manera leal los ingresos y lo tiene que hacer el demandado. Ese es nuestro código de niñez y adolescencia y el Código Orgánico General de Procesos, concretamente en el artículo 169 que nos dice, o sea, el demandado es el que tiene que probar sus ingresos. Y también con un énfasis especial acá. eh, a veces en las audiencias escuchamos, pero es que la mamá no hace nada o el papá no hace nada cuando están en pugna y uno de ellos tiene la tenencia. Entonces, mirar que la propia Constitución y la Corte Constitucional en mi país ha definido que este derecho a los alimentos concretamente está relacionado a la vida y que también se tiene que cuantificar la cantidad, inclusive como un tema económico, de aquel que realiza las tareas de cuidado, porque eso nos significa como un aporte hasta que puede ser cuantificado para mirar esta suerte de corresponsabilidad y coparentalidad. En los derechos, en el grupo de desarrollo, ¿no es cierto? Miramos que están otros derechos como son la educación, la cultura y recreación, el nombre, la nacionalidad, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Concretamente aquí de este grupo, por lo general las causas que nos han llegado obviamente están relacionadas al tema de la educación. El acceso a la educación, la libertad de pensamiento dentro de una, como nosotros, si bien somos un Estado laico, pero también obviamente garantizamos el derecho de las personas a su elección de su culto. En fin, hemos tenido situaciones como aquellas en temas de niñez y adolescencia y obviamente las de acceso a la educación en lugares cercanos a su vivienda, en fin. Pero sobre todo aquí, creo que aunque nunca se ha planteado una
acción constitucional en torno a una política pública de una educación pública gratuita para niños y niñas, pues creo que uno de los mayores demandas es que toda la niñez y adolescencia tenga la posibilidad de acceso a la educación. Luego está el grupo de participación. Y en el grupo de participación están los derechos de libertad de expresión e información, los de opinión y la libertad de asociación de niños, niñas y adolescentes. En este punto, especialmente se ha motivado a que la política pública, cantonal, provincial y obviamente la política nacional del Estado exista una verdadera participación y efectiva participación de lo que es la de niñez y adolescencia. Hemos, desde las organizaciones de niñez, desde el propio Código de la Niñez hasta actualmente, pues siempre consideramos que todo plan, programa y proyecto debe ser construido con la participación y la voz de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Dentro de los grupos de protección, encontramos entonces la protección contra toda forma de explotación, perjuicio, abuso físico, mental, maltrato, descuido, la protección a los refugiados, a un proceso justo, contra la venta también, y el secuestro, ¿no es cierto?, de, obviamente, situaciones de trata, contra el uso ilícito de estupefacientes. En este punto y en el grupo de protección especial es cuando más con estas nuevas realidades que vive el país y Latinoamérica, es cuando miramos a este grupo de protección especial y lo hacemos desde la protección a los adolescentes que también están inmiscuidos en varios temas delictuales, digamos así. De hecho, de las organizaciones de niñez y adolescencia siempre se ha luchado porque se mire también a los adolescentes como parte de un sistema que requiere una respuesta estatal de protección y mejores condiciones también para la vida, ¿no? En mi país, el Código de la Niñez y Adolescencia también está dividido por libros. En el libro primero, nosotros hablamos de todo lo que es niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. En ese libro vamos a encontrar la mayor parte de lo que es derechos de niñez en relación a trabajos de dependencia, protección y medidas de protección. Y en este punto, y vamos a hacer énfasis en torno a lo que los trámites de medidas de protección. En el segundo libro, el niño, niña o adolescente en sus relaciones con la familia. Temas de patria potestad, tenencia, derecho de visitas, el derecho de alimentos, derechos también de la mujer embarazada. El libro tercero del Código de la Niñez y Adolescencia nos va a hablar de todo este sistema de protección integral de niñez y adolescencia. De hecho, en este punto, muchas de las veces una sentencia se trabaja de manera esforzada y se definen varias medidas de protección. Y ustedes también que deben haber trabajado en la defensa de casos, así se involucra a ministerios. Y voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, en un caso de medidas de protección y decimos que disponemos que el Ministerio de Salud dé una atención de salud física y mental, que disponemos insertar al niño, a la niña o adolescente a través del Ministerio de Educación en una escuela cercana y pública. Disponemos que haya un seguimiento a la causa a través de trabajo social y que se garantice a través del MIES algunos bonos, en fin. Y podemos hacer una sentencia muy esforzada, pero si el sistema de protección integral que habla el Código de la Niñez y Adolescencia no funciona, muchas de las veces, ¿cuáles son los nudos críticos, los cuellos de botella? Es que no se puede hacer un seguimiento efectivo al cumplimiento de una decisión.
y encontramos una falla en el sentido de que usted da protección, por ejemplo, y pide que le den atención psicológica y le den atención física en un caso emergente y va el usuario o la persona que requiere del apoyo de la justicia y le dan un turno de aquí a 4 meses. Entonces, esa es una falla grave para el cumplimiento de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes y que tiene que ser solventado por los gobiernos y concretamente y de manera muy fuerte por los gobiernos de cercanía, cantonales, provinciales e inclusive parroquiales. Y el último libro del Código Nuestro de Niñez y Adolescencia habla de la responsabilidad del adolescente infractor, del adolescente en conflicto con la ley. Nos habla de toda esta explicación de este paradigma de protección integral de la niñez y adolescencia y concretamente de cómo buscamos más bien medidas de educación, medidas de reeducación, pretendíamos con el Código de la Niñez hacer una suerte de medidas socioeducativas para reinsertar al adolescente en conflicto con la ley a la sociedad y para ello también hace falta y mucho un sistema de protección integral que logre abarcar de manera clara el cumplimiento de una sentencia y de una protección efectiva de derechos. Como les dije, creo que hay que hacer énfasis fuerte en los derechos de niñez y adolescencia, que como ven, tenemos normativa suficiente. No es un tema de falta de leyes. Tenemos leyes, tratados y convenios internacionales, tenemos nuestra constitución, tenemos la ley orgánica, es decir, está institucionalizada la forma de pensar y constan en las leyes. El catálogo de derechos es muy amplio, pero sin embargo, muchas de las veces lo que nos hace falta también es soportarnos en las políticas públicas que nos ayuden al cumplimiento de las decisiones judiciales, las decisiones administrativas, que ayuden a que se hagan efectivos los derechos de niñez y adolescencia. Uno de los puntos quizá más complejos para la Administración de Justicia este momento es la cantidad de demandas por medidas de protección. Y también el mal uso, muchas de las veces, de las medidas de protección. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, y voy a poner ejemplos claros para que ustedes luego también puedan comentar algunos? En un caso va un niño a cumplir un derecho de visitas y es retenido por uno de sus padres, sea padre o sea madre. Inmediatamente se activa una medida de protección en la Junta Cantonal de Protección de Derechos, paralelamente otra en la Fiscalía, a la vez un trámite de tenencia, a la vez otro trámite, ya se inicia un tema de divorcio, eh, las violencia psicológica, la Fiscalía nuevamente, y miren quién finalmente, después de esos 5, 6 o 7 procesos que se abren, el que finalmente está siendo parte de las pericias, de las investigaciones, de las intervenciones, obviamente con pericias psicológicas de trabajo social, y quien llega al sistema de justicia a ser escuchado varias veces por varios operadores de justicia, es un niño, una niña o un adolescente. Entonces, mirarnos y tomarnos en serio, porque efectivamente hay casos en los que una medida de protección a usted le salva la vida. A un niño, a una niña, a un adolescente, a una mujer, nos salva la vida. Pero también hay casos en los que se abusa de las medidas y lo que se hace es obstaculizar algunos cumplimientos de derechos. La compañera hace un momento mencionó que hay una situación de violencia y cuando hay una situación de violencia pueden llegar inclusive a prohibir las visitas. Y eso obviamente sucede así. El propio Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 122 del Código nos dice que cuando hay una alerta o hay medidas de protección que se dictaminan a favor de un niño, el juez puede prohibir las visitas o puede
realizar visitas supervisadas, por ejemplo. Pero necesariamente a lo que voy y lo comparto con ustedes es que es el niño, la niña o el adolescente quien lleva la peor carga en ese sentido cuando el derecho de visitas es de él, no es de su papá y de su mamá. Y sin embargo surgen situaciones como esta, que son las que llegan frecuentemente al sistema de justicia y que a veces el lapso de tiempo entre ver a un papá o a una mamá se hace muy, muy grande, pero el derecho finalmente es de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Claro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos observa algunos casos y los pone como marcadores de línea para tener protección acerca de los derechos de los niños, de las niñas. Cuando hay algunos casos en los que por violencia, por ejemplo, intrafamiliar, no se ha permitido visitar, pero de pronto con informes y de trabajo social, de pericias psicológicas y muchas de las veces por sobrepesar el estereotipo de familia en el sentido de que se tiene que garantizar la visita y en el cuadernillo van a encontrar, por ejemplo, está el caso Ángela González versus Ángela González Carreño versus España, en el sentido de que hay que tener, mirar también el historial de violencia, cuando ha habido violencia a la niñez y cómo en algunos casos, por sobrepasar el estereotipo familiar y dar paso a las visitas sin supervisión, por ejemplo, se puede causar casos como este, en el que este señor, cuando cumplía por primera vez, después de 51 denuncias de violencia, cumplía el derecho de visitas, ¿no es cierto? Mata a la niña, se mata a él. Claro que son casos extremos, pero si yo lo miro como un caso extremo, son casos que también suceden y que uno tiene que estar alerta cuando hay casos concretos en los que hay sentencias de violencia. Entonces, por eso es que el Código de la Niñez, en el artículo 122, le dice al juez o a la jueza, cuando haya casos como este, obviamente usted alerte de esta situación y proteja de visitas supervisadas, por ejemplo, para poder así garantizar los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. En el cuadernillo que ya les voy a pasar, que le voy a pedir a nuestro compañero que les pase, van a encontrar obviamente casos respecto a situaciones de violencia, situaciones, por ejemplo, niños en situación de calle, van a encontrar casos concretos en relación a tortura, trabajos forzados, y para protección de la niñez y adolescencia. Si bien son muchos, en mi país también ha sido llamado la atención, concretamente el Ecuador, en varios casos que la Corte Interamericana nos ha llamado la atención, por ejemplo, en el caso Luis, cuando nos dice que debíamos haber escuchado a la niña en la que ella por una transfusión de sangre en una institución que estaba calificada para ello, sin embargo, se contagió de SIDA y todo lo que ella tuvo que vivir, inclusive el tema de discriminación de la que fue víctima por situaciones de faltas de responsabilidad del Estado. Y también tenemos casos en los que se nos ha llamado la atención a nuestro país concretamente porque en el sistema educativo no existe la suficiente protección para la adolescencia, por un caso en el que una señorita se quedó embarazada del rector y sin embargo ahí primó esta relación de poder que existía y todo el grupo que sabía y conocía se hizo de la vista gorda, no vio el tema de la violación de derechos a esta adolescente que finalmente se suicida. Van a encontrar casos
como este y van a encontrar casos que también van a poder ser manejados por ustedes para, por ejemplo, identificar una definición de un sujeto protegido. Por, por ejemplo, en el caso de los niños de la calle, Villagrán Morales y otros, van a identificar ahí que el artículo 19 de la Convención Americana nos dice claramente y no que, si bien no define qué se entiende como niño, pero ahí va a estar clarísimo que entienden como niño, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la persona que no haya cumplido 18 años. Es decir, van a poder encontrar en ese cuadernillo un abanico de casos que les va a servir mucho en los distintos temas para que puedan ustedes también desarrollar sus causas, ¿no? Uno de los casos muy interesantes también que les recomiendo leer, por ejemplo, es el caso Gelman, Uruguay, cuando nos habla de que en el caso de los niños, las niñas y adolescentes, si bien son sujetos titulares de los derechos humanos, aquellos ejercen sus derechos de manera progresiva. A medida que ellos van desarrollando su nivel de autonomía, y va a haber mucho aquí, ustedes van a poder identificar, inclusive para los peritos, ¿no? Cuando nos hablan de la influencia que pueden tener sus familiares, pero y mirar cómo es tan importante entonces observar su desarrollo y no muchas veces está relacionado netamente con la edad, sino de acuerdo más bien al ejercicio de autonomía personal. En este caso también pueden encontrar situaciones que van a topar puntos como la separación de un niño de sus familiares, que implica necesariamente un menoscabo en el ejercicio de su libertad. Este caso, Gelman, Uruguay, también es utilizado muchas de las veces cuando se habla de declaratorias de paternidad, por ejemplo, cuando ya son de adolescentes, por ejemplo. El caso Gelman, Uruguay, nos dice que inclusive de adultos, no hay ningún momento para que se pueda llevar adelante un proceso de declaratoria de paternidad, porque cualquier momento es importante para yo conocer mi verdadera identidad y que obviamente al conocerla estoy atándole mucho a ese ejercicio. Uno, de tener mi derecho a la identidad, al desarrollo de mi personalidad y siempre va a estar atado a este ejercicio de mi libertad. Otro de los casos interesantes que señala el cuadernillo es el caso Atala Rifo versus Chile. Este caso es un caso emblemático en el sentido de que orientador y marcador de línea en el sentido de eliminar el estereotipo en torno a la orientación sexual de una persona y que por su orientación sexual no tenga condiciones para ser buen padre o buena madre. En el caso concreto es una jueza que un momento se separa de su esposo y inicia una relación con otra mujer. En Chile, los jueces de primera y segunda instancia retiran la tenencia porque consideraban que aquella situación no era buena ni adecuada para que sus hijos crezcan de manera sana. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que cuando realiza las pericias psicológicas con los niños, ellas tenían conocimiento pleno de la situación y no miraban de ninguna manera cómo podría estar afectada la situación de la relación de su madre con otra mujer. Entonces nos dice, elimine de la Administración de Justicia el estereotipo en torno a que una orientación sexual le puede dar con ciertas condiciones o no a una madre o a un padre también, ¿no? En el caso Furlan versus Argentina, también es muy interesante en el sentido que la Corte, en este caso, reitera que los niños y las niñas ejercen sus derechos de manera progresiva. Y es muy importante, y les vuelvo a acotar aquello,
esta medida progresiva que desarrollan porque hay un mayor nivel de autonomía personal. Muchas de las veces cuando usted hace una entrevista o cumple el derecho de escucha con un niño, con una niña o un adolescente, habrá niños mucho más despiertos que otros y eso está limitado a este grado de autonomía que se consigue a través de tener unas mejores redes de apoyo, por ejemplo. Entonces, por eso siempre tenemos que mirar la situación del grado de madurez acorde al caso concreto. No podemos decir hasta cierta o cierta edad, no, sino siempre va a estar desarrollado el derecho de ese niño a su grado de madurez y efectivamente a cómo ha logrado esa autonomía personal. Eh, Muy importante aquí el artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño, que no solamente nos establece que tiene que un niño expresar su opinión, sino también abarca, y ahí concretamente va a definir este artículo de la Convención, cómo puede usted mirar ese grado de madurez. Siempre se refiere y se dice que no se puede escuchar al niño, las opiniones del niño que tienen que tomarse en cuenta es solamente porque uno tiene esta edad y lo pongo igual que a todos, no, o sea, insisto, deben ser evaluados siempre caso por caso. Y obviamente también, por ejemplo, aquí mirar los estándares aplicables a los niños, a las niñas con discapacidad, que van a tener que tener un ejercicio quizá mirado de otra manera y en el que quizá nosotros como jueces vamos a estar mucho más apoyados de lo que son los peritos psicólogos, que son los que efectivamente nos van a dar las luces para tomar mejores decisiones. También, y para finalizar, para escucharles de pronto a alguno de ustedes, si quiere hacer alguna intervención, mirar cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de los derechos y garantías de los niños, de las niñas, de los adolescentes en el contexto de la migración y la necesidad de esta protección internacional. Hago énfasis en esta situación porque creo que todos vivimos situaciones de migración interna, externa y la opinión consultiva, el número 21/14 del 19 de agosto del 2014, nos va concretamente a identificar la problemática de la migración y concretamente los derechos de esos niños, de las niñas y de los adolescentes en esa situación. En el caso concreto del Ecuador, por ejemplo, ustedes saben que en nuestro país todo ciudadano extranjero tiene el mismo tratamiento que un ciudadano de nuestra nacionalidad. Eso por compartirles. Entonces, espero a ver si alguno de ustedes tiene alguna opinión, alguna pregunta, algún comentario, algo que nos quieran compartir.